Buenas tardes, mi señor Jesús. Hoy les voy a hablar de un tema que genera mucha polémica, pero antes que todo quiero desearles que el Dios Todopoderoso los bendiga, los llene con su amor, con su ternura, con su paz. Mejor dicho, como les dije la vez pasada, que los haga santos. Eh, Hoy voy a traer un temita que, como les decía, es muy polémico, está dentro de la misma iglesia, que no entiendo por qué, no tendría por qué. Yo digo que es por algo, y me van a perdonar algunos, porque a veces nuestro corazón es soberbio. Cuando nosotros no somos soberbios, no aceptamos muchas veces lo que Dios nos manda, sino que nos anteponemos a Dios y decimos, no, es que yo pienso, yo creo. Pero en Dios no es yo creo, yo pienso, sino lo que el hombre mande, lo que el jefe mande, Él es el dueño de todo, lo que Él diga, así no nos guste. Hay muchas cosas que Dios me dice y me muestra en mi corazón y el Señor sabe que yo no las quisiera hacer, pero las trato de hacer en obediencia a Él y porque lo amo, porque lo necesito, porque sin Él mi vida no tendría sentido, a pesar de que tengo un hogar hermoso, tengo un gran trabajo, o sea, soy bendecido. Pero si no tengo a Dios, nada soy, como decía la santa. Él es el que verdaderamente nos enseña a amar, a perdonar, a servir, a vivir diferente. Entonces hoy les voy a hablar de la confesión. Es un tema bastante polémico. Voy a tomar tres Biblias. La Biblia mía, Jerusalén, la Biblia Reina Valera, que no es no católica, y la Biblia de mi esposa. Me la traía ahí al escondido, ojalá no me va a regañar. Mentiras, no, hay eso es algo que es de toda la familia, ¿cierto? Entonces, hoy voy a hablarles de la confesión. Nosotros le decimos también el ministerio de la reconciliación. Vamos a mirar si es verdad que eso se lo inventó la iglesia y los curas, o Jesús mismo dio la orden. O sea, yo le digo la verdad, yo no le digo ningún texto donde digan directamente te tenés que confesar directamente con Dios, no con ningún hombre. Porque aleluya, hermano, eso no existe. Y si existe, que alguien me lo muestre. Lo tiene que decir la Biblia. No se debe confesar con un hombre, sino directamente con Dios. Yo no lo he leído. Si alguien lo lee, que me lo envíe y me retracto. Yo he leído que se dice que se debe confesar con un hombre. Listo, entonces vamos a leer, aquí voy a tomar, en este texto voy a tomar la Reina Valera 1977. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Voy a tomar desde el 17. Mire lo que nos dice la santa palabra de Dios. Nos dice lo siguiente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas, hechas nuevas, perdón. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea, ¿quién nos reconcilió por medio con Dios? Dios por medio de Cristo nos está diciendo acá el texto. Y aquí viene algo, lo que le dejó a la iglesia. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Verso 19. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, o sea, sé que sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al dirá, pero es que ahí está dando la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios dice que debe confesarse con un hombre. Entonces es un encargo que Dios le dejó a los apóstoles. Eso lo vamos a mirar ahorita si se lo dejó en encargo a ellos o no. Seguimos. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y ustedes mismos lo saben que un embajador es quién. Un embajador es una persona que representa a un país en algo. Por ejemplo, Colombia tiene un embajador en Washington, es el que representa a nuestro país en todas las relaciones con Colombia. Entonces nosotros estamos, el sacerdote quiere representarnos delante de Dios en todas las relaciones con Dios. Entonces para eso está aquel sacerdote. Dice, y mire lo que sigue diciendo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Es como si el mismo Dios los exhortase por medio
de nosotros, nos dice la palabra de Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si mira lo que termina diciendo ahí, es como si el mismo Dios viniera y lo reconciliara con Dios. Porque el sacerdote no dice, yo te perdono en mi nombre. No, por el ministerio que Dios me concedió, lo perdono. O sea, por el servicio que el mismo Dios le dejó. El sacerdote lo perdona a uno en nombre de Dios. Por eso estos días miraba algo y me parecía muy lindo. Escuchaba al Papa Francisco cuando él estaba explicando, decía, yo soy muy pecador. Y no recuerdo bien, él decía que se confesaba creo que 2 veces al mes. Creo que decía, porque soy muy pecador. Y le decía una exhortación a los sacerdotes, les decía, sean misericordiosos al confesar a las personas. El que no tenga misericordia, que no confiese. Porque cada que su conciencia le dicte, vaya y confiese. Y él se tomaba como ejemplo, mire que yo soy muy pecador. Desde el Papa, cardenales, obispos, todos se tienen que confesar para que después no digan, no, es claro, ustedes son los que tienen que ir. No, todo mundo, todo mundo, todo mundo tiene que ir y ¿qué? Confesarse. En la carta a Santiago, en la carta de Juan en el capítulo 5, versículo 14 al 16 nos dice algo. No lo va a leer va a leer algunos textos, otros los van a leer ustedes en sus casas. Nos dice la palabra de Dios que hay pecados que llevan a la muerte y otros que no llevan a la muerte. Dice la palabra de Dios en el texto, dice, por los que no llevan a la muerte se debe de orar. Por eso cuando uno entra a la misa, a la Eucaristía, se hace una oración de perdón de los pecados al entrar a la Eucaristía. Los pecados que son veniales, que son pequeños, Dios no los perdona en ese momento, pero los que son delicados tienen que ser confesados delante del ministro, el sacerdote o el presbítero. Dice, y hay otros pecados que llevan a la muerte, yo digo que por esos pecados no se ore. O sea que esos pecados no salen en la oración. Entonces tienen que ser ¿qué? Confesados. Otra cosa más. Dios siempre lo ha hecho así. Dios desde el comienzo todo lo ha hecho por medio de los hombres. Dios nunca, Él mismo ha venido acá y pin, yo soluciono esto y usted me hace eso. No, Él a través de los hombres ha hecho las cosas. A través de los hombres que ha hecho. Uno se casa a través de un instrumento que es un sacerdote, un hombre. Los no católicos a través de un pastor. Se bautiza a través de un hombre. O sea, Dios utiliza ¿qué? Instrumentos para cada cosa. Y si miramos cómo Dios tiene misericordia de los hombres a través de los mismos hombres, los podemos mirar en el texto en el cual Abraham comienza a interceder ante Dios por el pueblo y dice lo siguiente, le dice a Dios, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Señor, si en ese pueblo hay 50 personas justas, no destruyes ese pueblo. No lo destruyo. Si hay 45 y comienza a negociar con Abraham hasta que llega a 5. Y Dios le comienza así, no lo destruyo, no lo destruyo. Y mire cómo Dios, por él, la intercesión de un hombre, tenía misericordia de ese pueblo. Lo podemos ver en otro texto más, en Números capítulo 21, versículo 4 al 8. Como el pueblo renegó de Moisés y de Dios cuando iban por el desierto, y Dios hace algo. Ve, ¿y qué hace ese pueblo? Ese pueblo no se dirige directamente a Dios, línea directa, Jehová, me perdona por favor de mis pecados que he fallado contra ti, gracias por perdonar. No, ellos fueron directamente donde Moisés, que era como el instrumento de Dios. Le dijeron, Moisés, ruega ante Dios, ante su Dios, para que nos perdone y no deje que la serpiente nos siga matando por el desierto, porque cuando renegaron de Dios, Dios comenzó a mandar serpientes y los mordían por el desierto y estaban muriendo. Y dice que la palabra de Dios que Moisés, ¿qué hizo? Moisés vino, habló con Dios y Dios mandó a que hicieran una serpiente de bronce, que la miraran y que se salvaban a través de ella, se sanaban a través de ella. O sea, Dios escuchó a ese pueblo a través de Moisés. Y lo vamos a mirar, cómo Dios lo hacía a través de los instrumentos, de los sacerdotes, cómo era en el Antiguo Testamento cuando alguien cometía pecado. Lo vamos a revisar, y aquí sí voy a leer, que es el libro de Levítico en el capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Qué pasa ahí? Resulta de que cuando alguien cometía un pecado, ese pecado lo llevaban, lo llevaban al sacerdote con 2 corderos o un cordero, no sé. El sacerdote sacrificaba a los animalitos y pedía perdón por los pecados de esa persona y Dios lo perdonaba. Vamos a leerlo. Levítico 5, 5 al 6 dice lo siguiente. Me acuerdo del 4. Si uno hace a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo
a uno de los juramentos que se hacen sin pensar, al darse cuenta será culpable. Y si de cualquiera de las maneras se ha hecho culpable, confesará su culpa. Miremos cómo se hace. Y presentará al Señor, en calidad de reparación por el pecado cometido, una hembra de ganado menor o una oveja o una cabra en sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre el rito de la absolución y se verá libre del pecado. Si miran, era llevado donde el sacerdote y el sacerdote hacía ¿qué? Oblación y oración por ese pecado y Dios lo perdonaba. Alguien mira, es Antiguo Testamento, sí, pero vamos a mirar lo que pasa en el Antiguo y lo que pasa en el Nuevo. Vamos a Levítico 19, 20 al 22. Vuelve y pasa lo mismo, dice. Si uno se acuesta con una mujer que pertenece a otro como esclava y concubina sin que haya sido rescatada ni puesta en libertad, será castigado, pero no con la muerte, pues la mujer no era libre. Ofrecerá al Señor a la entrada de la tienda de la reunión un carnero en sacrificio por el pecado. El sacerdote hará sobre el rito de absolución delante del Señor y el pecado cometido le será perdonado. ¿Sí mira? Se hacía por medio del sacerdote y el sacerdote hacía ¿qué? Una oración de oblación por el pecado y era perdonado. Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo. Yo en el Nuevo les hablé con la Biblia Reina Valera, les leí que Dios había dejado un ministerio de reconciliación por el medio del cual Dios nos reconciliaba a través de sus ministros y dice que los dejó como embajadores, o sea, como encargados de esa misión. Vamos a mirar a ver si es cierto. Entonces aquí miramos cómo Dios en el Antiguo lo hacía por medio de los sacerdotes, perdonaba sus pecados, haciendo un sacrificio. En el Nuevo nos dice que nos dejó un ministerio de la reconciliación. Vamos a mirar si es cierto de que uno se debe confesar directamente allá, directamente, línea directa con Dios. Yo no me confieso ante un pecador, yo me confieso en la pata de una cama o en la raíz de un árbol. Vamos a ver si eso es cierto. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 14 al 16, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo, dice. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, oren por él y únjalo con el óleo en el nombre del Señor. ¿Los presbíteros son qué? Sacerdotes, un presbítero es un sacerdote. Dicen que se ungía y se oraba por él y en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Lo que hace la iglesia cuando va y unge a un enfermo que está para morirse. Muchas veces se muere, otras veces no se muere, se sana, se salva. Y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, porque el presbítero fue que y oró por él. Y lo ungió, le serán perdonados. Y mire lo que dice ya en el verso 15, pongan mucho cuidado. Confiesen pues mutuamente sus pecados y oren unos por los otros para que sean curados. Confiesen los pecados unos a otros y oren unos por los otros. Mire la gran diferencia. Confiesen los pecados unos por otros, unos a otros y confiesen y oren unos por otros, perdón. Al comienzo la iglesia lo hacía así. La confesión era comunitaria, la persona llegaba y confesaba delante de la asamblea, confesaba los pecados estando el sacerdote allá. La iglesia lo quitó y alguien dice, pero ¿cómo así? Si ahí dice que tenía que ser delante de todos, ¿por qué no lo hacen entonces ustedes? Nosotros no lo hacemos porque yo me confieso delante de Jehová, pero ustedes háganlo así. ¿Por qué la iglesia no lo hace así ya? Porque la iglesia tiene el poder de atar y desatar, de quitar o no. Por ejemplo, en el bautismo, la circuncisión no la quitó mi Señor Jesús. La circuncisión, si lo leemos en Hechos 15, lo quitó la iglesia. Porque muchos de los cristianos creyentes judíos hacían circuncidar a los gentiles. Y entonces ya llegaron y dijeron, no, los apóstoles, no, un momentico, no, eso no se va a hacer más, no se van a circuncidar más. O sea, lo quitó la iglesia porque la iglesia tiene poder y autoridad. Entonces, si miramos la iglesia, entonces que dijo, no, vamos a hacerlo individual. Pues yo me imagino, por ejemplo, uno yendo a confesar los pecados y este me conoce a mí, yo confesando esto. O por ejemplo, la muchacha, no, yo pensé que era muchacha.
como se veía de santurrona y con una que no salió. Entonces antes yo creo que comenzaba uno a murmurar más. Entonces la iglesia, para evitar, me imagino, todas esas imprudencias, dijo, no, esto se va a hacer individual con el sacerdote. Entonces, si me entiende, mucho mejor. Porque pues está directamente donde él, solo donde él. Aunque hay, porque alguien de pronto me escuche por ahí, alguien de los catecúmenos y me dará palo. Que yo soy de la renovación carismática, nos dará palo porque los catecúmenos lo hacen así y se los respeto, yo se los respeto. O sea, me imagino que lo hacen porque son personas muy de Dios y y tienen que ser muy prudentes. Ellos lo hacen así, ellos hacen la confesión, allá cierran, hacen la Eucaristía y creo que lo hacen así en público. Nosotros no. Y yo digo que yo no sería capaz de hacerlo. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces es eso, la iglesia, en algunos grupos, ese grupo lo hace así, como lo hacían al comienzo. El resto lo hacemos individual con el sacerdote. Pero entonces estamos mirando ya ahí que dice en el Nuevo Testamento, Ministerio de Reconciliación, y aquí está hablando de oren y confiesen sus pecados. En la primera carta de Juan 1.8 dice que confiesen sus pecados para que Dios los perdone. En Hechos de los Apóstoles 19:18 dice que esas personas venían desde lejos, traían sus libros de brujería, los quemaban y confesaban sus pecados. Y vamos a mirar en un momento crucial de la iglesia, cuando resulta que los apóstoles estaban escondidos orando por miedo, todavía no había venido el Espíritu Santo, y pasa algo tremendo, y lo vamos a mirar acá, en Juan capítulo 20, 19 al 23. Si es orden de mi Señor Jesús o no es orden de mi Señor Jesús. Resulta que la iglesia estaba escondida por miedo, estaban orando porque en ese momento mi Señor había sido crucificado y todavía no ha resucitado, pero Él viene en ese momento, viene donde ellos. Y mire lo que pasa. Vamos a leerlo. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Dice lo siguiente. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, oiga, estaban encerrados orando, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con vosotros, y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él les repitió, la paz esté con vosotros. Aquí viene algo, aquí donde viene la orden de mi Jesús. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Aquí viene la orden de mi Señor Jesús. Y después sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan sin perdonar. A quienes ustedes se los perdonen, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Eso se llama autoridad. Y Dios se lo ha dejado sobre la iglesia. Y entonces pasa algo acá. Dice, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Yo tuve una experiencia hace muchos años. Una de las primeras confesiones que tuve, yo fui un sacerdote y me confesé con él. Y yo comencé a confesar, a hablar. Cuando terminé la confesión, él me dijo, hijo, usted no me ha confesado muchos pecados. Vaya y ore y pida al Espíritu Santo que lo ilumine, que le comience a mostrar y comience usted a anotar y viene con la lista. ¿Verdad? Me vine muy triste porque, como hay que no me resolvió, me vine como aburrido, pero llegué a mi casa y no hay que obedecer. Y comencé a orar. Le dije a todos, no me interrumpan, que voy a orar, por favor. Me cerré en mi pieza, comencé a orar, cogí un cuaderno y comencé a orar y a pedir al Espíritu que me iluminara. Y yo anote y anote y anote desde que tenía conciencia de pecado. Viene 7 hojas, desde niño. Y comencé a llorar también porque me di cuenta de que había ofendido a Dios en muchas cosas y que no le había pedido perdón porque me faltaba más conciencia de pecado. Vine y me confesé y cuando terminé de confesarme salí como una plumita. Una hermosura, salí como una plumita. Y después tuve otra experiencia con otro sacerdote, vine y me confesé y y cuando estaba terminando la confesión me dijo, hijo, este pecado que usted tiene, usted no lo ha podido sacar dentro de usted porque usted hay un pecado que le está haciendo mella y usted no lo ha querido reconocer.
Y yo me vine más maluco y yo, porque me hirió el ego con eso que me dijo el hombre. Y yo decía, no, eso yo no lo tengo, que eso es puro cuento del hombre, eso es puro cuento de él. Y yo, hágale, eso no, yo no soy así. Resulta que en un momento de oración Dios me mostró de que yo era un soberbio. Me dijo, usted es un soberbio porque ese pecado sí lo tenéis. Y resulta que ese pecado me llevaba a tener cierto miedo. Y comencé a confesar ese pecado y a trabajarlo hasta que Dios me quitó en parte, en mucha parte, ese miedo que tenía. Por eso yo hablo ahora en público, yo antes no era capaz de hacerlo. Le tenía el pavor. Porque dependía mucho de lo que opinara la gente. Era un problema de autoestima, el tremendo. Y no digo que no, o sea, no lo critican y lo atacan y no siente porque no es humano. Pero hay muchas cosas que dejaron de dolerme, porque sentí que Dios me sanó desde ese momento de mi confesión. Entonces la confesión es un regalo grandísimo de Dios. Alguien me dirá, pero es que es un ser pecador como yo, igual a mí, y yo no, la verdad es que yo no lo hago, yo lo hago directamente con Jehová directamente, voy con Jehová en línea directa porque Jehová me escucha a mí. Sí, Dios también me escucha a mí, pero hay cosas que Dios las dejo así, y como las dejo así, yo lo hago como el Señor lo dijo. Este texto para terminar lo voy a leer desde el Evangelio de San Mateo, y termino. Por si alguien me quiere pelear, que pelee con Dios, que no pelee conmigo, porque yo no, ya no peleo, casi no me gusta pelear, entonces que pelee con Dios. Mateo 18. Léalo en sus casas. Y lo leen lo que Dios le dijo a sus apóstoles. De cierto te digo, todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Desde la Reina Valera. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que atéis en el cielo quedará, ve, todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que desatéis acá también quedará desatado en el cielo. Es una autoridad que Dios le dejó a su iglesia, a sus hombres. Dios todo lo dijo a través de los hombres. Por ejemplo, la Biblia no cayó del cielo. No, la Biblia que hizo Dios. Inspiró a hombres, les habló y ellos escribieron. Pero fueron los hombres. A uno lo casa ¿qué? Un sacerdote, en otras partes un pastor. A uno quien lo bautiza, un sacerdote, en otras partes un pastor. A través de hombres, Dios lo hizo así. Los reto a que comiencen a confesar sus pecados con mucha humildad y con mucho amor, y verán que Dios como comienza a sanar el corazón, como Dios comienza a hacer algo diferente en nosotros. Está en la palabra de Dios. A quienes ustedes le perdonen los pecados le queden perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Hay muchas cosas que de pronto nosotros no hacemos por ego o por ignorancia. Por eso estoy tratando de hacer esto, porque en nuestra Santa Iglesia Católica, en nosotros hay mucha ignorancia. Entonces el que me diga es que yo soy católico pero no me confieso delante de un hombre, no es católico, porque Dios lo dejó a su iglesia. Y es algo que Dios lo dejó para que usted y yo nos acerquemos más a Él, nos purifiquemos, nos limpiemos. Y es un sacramento maravilloso. Dios los bendiga.